Una pareja se encuentra en el bosque declarándose su amor, pero el momento romántico es interrumpido por la promoción de un teléfono móvil. En realidad, se trata de un comercial dirigido por Dan, quien alguna vez fue considerado un cineasta prometedor. Lamentablemente, solo logró dirigir una película hace 8 años, y desde entonces ha trabajado únicamente en anuncios publicitarios. Durante un descanso, Dan comenta a varios compañeros de trabajo que planea ir de vacaciones con su esposa a una cabaña familiar durante el fin de semana. Además, recalca varias veces que su esposa piensa hacer una caminata por la montaña y menciona lo peligrosa que puede resultar la actividad. Al terminar la jornada laboral, Dan sube a su automóvil y realiza una llamada misteriosa para confirmar que todo sigue según lo previsto. En el asiento del acompañante lleva una bolsa que contiene una sierra manual, cinta adhesiva y una cuerda. Antes de regresar a casa, visita a su padre, Michael, en una residencia para personas mayores y también le habla sobre el viaje, destacando nuevamente los posibles riesgos de la excursión. Mientras tanto, en la televisión transmiten una noticia sobre 2 delincuentes condenados que recientemente escaparon de prisión. Al llegar a casa, Dan esconde la bolsa con las herramientas en el maletero, cubriéndola con una manta. Su vecina Rachel lo observa y le desea buena suerte en la cacería, algo que le resulta bastante extraño. Poco después, su esposa Lisa se reúne con él en el automóvil y Dan anuncia en voz alta que van a realizar una caminata. La relación entre ambos atraviesa un momento complicado y es evidente que se sienten irritados el uno con el otro. Durante el trayecto intercambian comentarios pasivo-agresivos y cambian constantemente la música. Lisa, que sueña con convertirse en actriz, saca el guión de una obra teatral para leerlo y evitar conversar con su esposo. Cuando critica al director de la obra, Dan interpreta el comentario como una indirecta hacia él y comienza una nueva discusión. Finalmente, Lisa le pide que al menos intente mostrarse de buen humor para que puedan relajarse. Cuando llegan a la cabaña, ella comienza a beber vino mientras Dan guarda las compras. Luego baja al sótano y abre un armario cerrado para comprobar que las armas de caza siguen allí. Dan pasa el resto del día limpiando la propiedad mientras Lisa descansa. En un momento encuentra restos de comida en el suelo y culpa a las ratas. También nota que uno de sus suéteres ha desaparecido. Más tarde preparan la cena juntos, pero Dan se queja de la forma en que Lisa corta el ajo, provocando otra discusión. Después cenan junto al lago y Dan explica que encargó ingredientes especiales para preparar la comida favorita de ella, porque quería que la velada fuera especial. Sin embargo, Lisa le recuerda que el filete no es su plato favorito, lo que da lugar a otro pequeño desacuerdo. Tras la cena juegan una partida de Scrabble, pero Lisa se molesta porque Dan utiliza palabras extrañas que nadie conoce. Después de una breve discusión, ella decide irse a dormir. Dan permanece junto al lago bebiendo para despejar la mente. A la mañana siguiente recorre el bosque recogiendo piedras y guardándolas en una bolsa. Cuando ésta se llena, la esconde dentro de un bote. Luego saca las herramientas del maletero y las prepara en el sótano. Tras tomar algunas bebidas para reunir valor, coloca una sustancia adormecedora en una servilleta y se acerca lentamente a Lisa. Justo cuando está a punto de actuar, Lisa se gira de repente y utiliza un dispositivo de descarga eléctrica contra él, dejándolo inconsciente. Poco tiempo después, Dan recupera el conocimiento. Descubre que está atado a una silla y con la ropa húmeda debido al accidente que sufrió mientras estaba inconsciente. Lisa le pregunta por la sustancia que llevaba consigo y Dan afirma que se trata de un producto de limpieza. Sin embargo, ella también le pregunta por las herramientas y por las piedras escondidas en el bote. Dan intenta inventar explicaciones, pero ninguna resulta convincente. Finalmente, Lisa abandona la mesa. Cuando Dan intenta alcanzar la sierra con la boca, el mango se desprende inesperadamente. Lisa regresa con un arma de fuego, la carga y la apunta directamente hacia Dan. Entonces expone su teoría. Cree que él planeaba adormecerla, atarla a las piedras y arrojarla al lago para que se hundiera. Sin embargo, no logra entender para qué necesitaba la sierra. Dan le explica que los cuerpos suelen flotar, por lo que pensaba dividir el cuerpo en varias partes y lanzarlas al lago junto con las piedras. Después diría que ella se había internado en el bosque y nunca regresó. Tras calificar el plan como absurdo, Lisa exige saber por qué quería hacerle daño. Dan finalmente confiesa que sabe que ella le ha sido infiel. Lisa le recuerda que llevan 2 años sin intimidad y que la última vez apenas hubo un pequeño acercamiento. Entonces Dan pierde la calma y asegura que dejó de acercarse a ella porque siempre criticaba todo lo que hacía, haciéndolo sentir insignificante. Afirma que quería una esposa, no alguien que constantemente lo hiciera sentir como un niño. Las palabras de Dan provocan una reacción inmediata en Lisa. Ella responde que deseaba compartir su vida con un hombre maduro y no con alguien incapaz de organizar su propia existencia. Además, revela que ella también llegó a la cabaña con un plan oculto. El
día anterior, Lisa había comentado con Rachel que Dan iría de cacería durante el fin de semana, remarcando varias veces lo peligrosa que podía resultar la actividad. Durante aquella conversación, apareció Henry, un viejo conocido de Dan que había pasado una temporada en prisión. La pareja solía ayudarlo pagándole por algunos trabajos ocasionales. En el presente, Lisa explica que pretendía convencer a Dan de llevarla a cazar, fingir una caída y luego provocarle una muerte accidental con un disparo. Dan responde que jamás habría funcionado porque ella es una mala actriz y la policía no habría creído esa historia. Lisa replica que tampoco habrían creído la versión de Dan. A partir de ahí, comienzan a imaginar cómo reaccionarían ante la muerte del otro para demostrar quién sería más convincente. Dan consigue llorar primero, pero Lisa le golpea el rostro con el arma y considera terminar con todo en ese mismo instante. En ese momento aparece Henry detrás de ella. Dan comienza a repetir una frase clave una y otra vez, hasta que Henry finalmente la golpea con un martillo y la deja inconsciente. 5 días antes, Dan y Henry se habían reunido en un parque de diversiones para que el ruido ocultara su conversación. Allí, Henry aceptó ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Lisa a cambio de una importante suma de dinero. Dan le explicó que ella tenía un seguro de vida por $100,000 y que estaba dispuesto a entregarle la mitad. Además, Henry le pidió una copia del documento que detallaba el acuerdo, aunque Dan nunca pensó en entregárselo. En el presente, Lisa despierta atada a una silla en el sótano. Consigue liberar uno de sus brazos con facilidad, por lo que Henry corre a colocar más cinta para asegurarla. Dan quiere saber por qué ella deseaba acabar con él, y Lisa responde calificándolo de controlador, inseguro y poco confiado. Explica que él la convenció de abandonar un empleo donde ganaba buen dinero para que se concentrara en su carrera como actriz, pero ni siquiera le ofreció un papel en la película que dirigió. Según ella, todo lo que buscaba era apoyo y afecto. Sin embargo, Dan terminó perdiendo gran parte de sus bienes, incluyendo el automóvil y la casa. Incluso si se divorciaba, las deudas seguirían persiguiéndola. Dan escucha todo eso, pero concluye únicamente que ella quería obtener el dinero del seguro. Henry menciona entonces que recibirá $50,000, momento en el que Lisa intenta aclarar que la póliza vale mucho más. Antes de que pueda explicarse, Dan le cubre la cabeza con una bolsa. Mientras Lisa lucha por respirar, Henry apunta a Dan con el arma y le exige que retire la bolsa. Una vez libre, Lisa revela que el seguro en realidad asciende a $1,000,000 y promete entregarle a Henry la mitad si decide ponerse de su lado. Desesperado, Dan ofrece una cantidad todavía mayor. Lisa responde prometiendo la totalidad del dinero. Pronto comienza una discusión en la que ambos intentan convencer a Henry con ofertas cada vez más extravagantes, incluyendo promesas de amistad y compañía. Cansado de escuchar sus propuestas, Dan empuja a Lisa y se lanza sobre Henry para arrebatarle el arma. Durante el forcejeo, un disparo impacta contra una vieja máquina de música, que comienza a sonar mientras continúan luchando. Lisa logra desprenderse de la cinta y corre hacia el arma cuando ésta cae al suelo, pero Dan también intenta alcanzarla. Ambos forcejean ferozmente y se lanzan insultos y provocaciones. Henry intenta calmarlos, pero en medio del caos, el arma se dispara accidentalmente y él cae sin vida. Lisa y Dan comienzan a discutir sobre quién es responsable de lo ocurrido. En medio de la pelea, Dan se da cuenta de que ahora tiene el arma en sus manos y golpea a Lisa antes de que ella salga corriendo. Dan la persigue hasta la cocina y logra esquivar un cuchillo que ella le lanza. Cuando intenta dispararle, descubre que ya no quedan municiones, por lo que utiliza el arma para golpearla y derribarla. Mientras recarga, Lisa le clava un cuchillo en el pie. Como respuesta, Dan le arroja un objeto cercano que termina rompiendo una ventana y cae al exterior. Aunque no la alcanza, la distracción le permite abalanzarse sobre ella para recuperar el arma. Lisa empuja una mesa sobre el pie herido de Dan. El dolor le da la oportunidad de quedarse nuevamente con el arma. Poco después, cuando Dan lanza el cuchillo, comienza otra persecución. La confrontación continúa en el dormitorio. Allí, Dan derriba a Lisa y ambos vuelven a forcejear por el arma. Durante la lucha, se produce un disparo accidental que impacta en el techo. Para sorpresa de ambos, escuchan un grito. De repente, el techo se rompe y 3 personas caen desde arriba, dejando inconscientes a Dan y Lisa. 3 días antes, Algra, Pete y Todd habían escapado de prisión. Durante su huida atravesaron los bosques y solo se detenían por las noches para descansar. Finalmente encontraron la cabaña y lograron entrar con facilidad, porque la llave estaba escondida encima de la puerta. Ellos eran los responsables de la comida desaparecida, la ropa tomada del armario y el desorden que Dan había encontrado anteriormente. Mientras permanecían ocultos, consumían las provisiones de la casa y pasaban el tiempo como podían. Su plan consistía en quedarse allí varios días hasta que las autoridades dejaran de buscarlos con intensidad. Sin embargo, cuando la pareja llegó a la cabaña, se vieron obligados a esconderse en el ático. Algra quería acabar con la pareja mientras dormía, pero Pete prefería mantenerse oculto
y evitar llamar la atención. Debido a ello, permanecieron escondidos durante días en condiciones bastante incómodas. Para entretenerse, incluso jugaban a las adivinanzas. Cuando Dan y Lisa dispararon accidentalmente hacia el techo, la bala alcanzó a Todd en una zona poco afortunada, provocando que se moviera bruscamente hasta romper el techo y caer al piso inferior junto con los demás. En el presente, los tres fugitivos han atado a Dan y Lisa a unas sillas en el sótano. También se han encargado del cuerpo de Henry para evitar problemas. Pete decide llamar a sus prisioneros Ron y Hermione para no referirse a ellos por sus nombres reales. Luego les pregunta si se sintieron satisfechos tras la muerte de Henry. Ambos insisten en que fue un accidente, aunque continúan discutiendo entre ellos incluso en esa situación. Cuando Dan pregunta qué quieren de ellos, Pete explica que él y Todd pasaron 7 años en prisión y que Algra era una funcionaria penitenciaria. Con el tiempo, Algra y Pete se enamoraron, motivo por el cual ella los ayudó a escapar. Ahora buscan dinero para comenzar una nueva vida. Sin embargo, tras revisar las pertenencias de la pareja, apenas encontraron unos pocos dólares. Lisa asegura que no poseen más dinero porque Dan siempre ha tenido problemas para administrarlo, comentario que provoca una nueva discusión entre ambos. Poco después, Algra libera a Dan y anuncia que jugarán a un antiguo juego que algunos guardias organizaban dentro de la prisión. Todd dibuja un círculo en el suelo del sótano y obliga a Dan a entrar. Todd y Dan comienzan a forcejear dentro del círculo. En un momento, Dan golpea la herida reciente de Todd, lo que le permite escapar temporalmente. Sin embargo, los fugitivos lo capturan rápidamente y lo inmovilizan sobre una mesa de billar. Cuando la situación está a punto de empeorar, Pete se fija en un cartel de cine colgado en la pared y pregunta por él. Dan explica que corresponde a la única película que dirigió. La revelación entusiasma enormemente a Pete, quien confiesa que vio esa película muchas veces mientras estaba en prisión. Incluso comenta algunos detalles del final que no le convencieron. Dan le explica que los productores lo obligaron a modificar el desenlace original. Impresionado por el trabajo de Dan, Pete elogia sus habilidades como director. Sin embargo, la conversación termina sin cambiar demasiado la situación, y Dan vuelve a ser colocado dentro del círculo. Cuando Algra se prepara para tomar medidas más drásticas, Lisa grita que posee una cuenta privada con $50,000. Les promete que podrán quedarse con todo el dinero a la mañana siguiente, cuando el banco abra sus puertas. Los fugitivos aceptan la propuesta. Deciden mantener a la pareja atada durante la noche y esperar hasta la mañana para obtener el dinero. Más tarde, Algra ayuda a Todd retirando la bala que lo había alcanzado. Después, los tres comienzan a planear cómo conseguir el dinero y escapar hacia la frontera sin ser capturados. Pete propone deshacerse del automóvil una vez que abandonen la zona. Sin embargo, Algra interpreta el comentario como una crítica personal y ambos terminan discutiendo hasta que ella abandona la habitación molesta. En el sótano, Lisa recuerda lo enamorada que estuvo de Dan en el pasado y se pregunta cómo llegaron a una situación tan terrible. Finalmente comprende que, en el fondo, quería que Dan descubriera su aventura sentimental porque esperaba que luchara por salvar su matrimonio. Conmovida, le pide perdón. Dan no responde. En lugar de eso, patea la red de la mesa de billar para hacer caer una bola. Luego comienza a gritar hasta que Todd baja al sótano. Dan le dice que necesita ir al baño. Antes de desatarlo, Todd le da una advertencia bastante incómoda para asegurarse de que no intente nada. Cuando lo acompaña al baño, retira primero la tapa del inodoro para evitar cualquier sorpresa. Mientras Dan permanece allí, Todd se dedica a molestar a una asustada Lisa con un juego infantil para ponerla nerviosa. Poco después, Dan sale del baño y Todd nota que uno de sus pies está descalzo. En ese instante, Dan lo golpea con una bola de billar que había escondido dentro del calcetín y logra dejarlo fuera de combate. Aprovechando la oportunidad, Dan entrega el cuchillo de Todd a Lisa y se dirige sigilosamente hacia la planta superior. Allí encuentra a Pete disculpándose con Algra, mientras ambos intentan reconciliarse. Poco después, Lisa consigue liberarse y también sube al piso superior. Como Todd tarda demasiado en regresar, Pete y Algra bajan al sótano para comprobar qué ocurre y lo encuentran inconsciente. Justo entonces, Lisa sale corriendo al exterior. El ruido alerta a los fugitivos, que comienzan a perseguirla de inmediato. El grupo se separa para buscar a la pareja. Lisa aprovecha la situación para revisar el automóvil, pero descubre que las llaves no están allí. Sin otra opción, regresa a la casa para buscarlas. Al mismo tiempo, la linterna de Todd se queda sin baterías y él también vuelve a la vivienda. Así sorprende a Lisa en plena búsqueda. Todd la obliga a soltar el cuchillo y se apodera de las llaves del bote antes de anunciar que cualquier acuerdo entre ellos ha terminado. Mientras Dan se acerca lentamente, Lisa, desesperada, le dice a Todd que está embarazada y que nunca lo mencionó porque el bebé no es de Dan. Todd no le cree y está dispuesto a ignorar la historia. En ese momento, Dan se lanza sobre él y lo hiere en el hombro utilizando una figura decorativa. El arma cae al suelo y un disparo accidental alerta a Algra y Pete. Todd responde golpeando a Dan
y lanzándole la figura a la cabeza, provocando que caiga. Cuando Dan intenta alcanzar el arma, Todd vuelve a enfrentarlo. Entonces Lisa aparece por detrás y logra herir una de sus orejas. Todd la aparta de un empujón. Dan consigue tomar el arma, pero Todd reacciona con rapidez, vuelve a desarmarlo y lo golpea varias veces antes de lanzarlo contra una despensa. Después arroja a Lisa contra un armario. Ella toma una botella de lejía y la rocía sobre los ojos de Todd. A continuación rompe un recipiente sobre su cabeza y aprovecha la confusión para atacarlo varias veces. Sin embargo, Todd logra sujetarla por una pierna y la levanta para arrojarla sobre una mesa. Luego arranca unos cables de una lámpara e intenta inmovilizarla. Se detiene cuando ve que Dan corre hacia el arma. Mientras los dos hombres vuelven a enfrentarse, Lisa toma un cuchillo y hiere a Todd por la espalda. A pesar del ataque, Todd apenas parece afectado. Lisa toma más cuchillos y vuelve a intentarlo varias veces. Cuando finalmente Todd se gira para perseguirla, Dan le golpea la cabeza con otra figura decorativa. Sorprendentemente, Todd sigue avanzando. Dan corre hacia el arma, pero descubre que ya no quedan municiones. Antes de desplomarse por el agotamiento, pronuncia una frase inspirada en Harry Potter. Al escuchar que los otros fugitivos se acercan, Dan y Lisa corren a esconderse en el piso superior. Dentro de un armario, Dan admite que gran parte de la situación es consecuencia de haberse rendido cuando los problemas comenzaron a aparecer. Luego le entrega a Lisa las llaves del bote y le pide que escape sin él para proteger al supuesto bebé. Lisa le aclara que todo fue una mentira para distraer a Todd y que en realidad no está embarazada. Dan responde que ha sido la mejor actuación que le ha visto hacer. Cuando Pete está a punto de descubrirlos, Dan sale de su escondite y se lanza sobre él. La pareja aprovecha para escapar. Sin embargo, apenas Lisa sale al exterior, Algra la derriba y se prepara para dispararle. Dan interviene, logra apartarla y la hiere en la cadera. En ese momento, Pete atraviesa una ventana y cae sobre Dan. Ambos comienzan a forcejear mientras Lisa aprovecha para atacarlo con un rastrillo e intenta huir, pero Todd reaparece inesperadamente y la captura. Pete rompe el rastrillo para quedarse con el mango y arrastra a Dan por el cabello mientras reflexiona sobre cómo la violencia pierde emoción cuando alguien se acostumbra demasiado a ella. Después hiere la mano de Dan con el palo roto. Tras seguir hablando durante unos momentos, Pete enciende una cortadora de césped y trata de empujar la cabeza de Dan hacia las cuchillas en movimiento. Dan utiliza las manos para evitar que su cabeza alcance las cuchillas de la cortadora de césped y termina perdiendo varios dedos. De repente, todos escuchan música acercándose y un automóvil atropella a Pete. La persona al volante resulta ser Michael. 6 horas antes, un vecino se dirigía al supermercado cuando notó que algo extraño ocurría en la cabaña. Al ver el desorden, decidió llamar a Michael para advertirle. Michael intentó abandonar la residencia donde vivía, pero un enfermero trató de detenerlo. Determinado a salir, logró quitárselo de encima con ayuda de su bastón y tomó unas llaves de automóvil. El vehículo era muy moderno y Michael no entendía bien los controles digitales, por lo que la música que sonaba no había sido elegida por él. Durante el trayecto, hizo una parada en una gasolinera para cargar combustible y luego continuó su camino. De vuelta al presente, Algra deja caer el arma para comprobar el estado de Pete. Michael aprovecha la oportunidad, recoge el arma y elimina a Todd de un disparo. Cuando está a punto de hacer lo mismo con Pete, Algra lo hiere por la espalda. El movimiento provoca que Michael dispare accidentalmente y alcance uno de los pies de Algra. Pete se acerca para burlarse de él, pero Michael reacciona y le muerde la punta de la nariz. Furioso, Pete derriba al anciano e intenta inmovilizarlo. Antes de perder la ventaja, Michael le grita a su hijo que escape. Dan y Lisa corren hacia el automóvil y consiguen arrancarlo. Sin embargo, tras unos 2 minutos de marcha, el vehículo se detiene. Desde la distancia, la pareja observa cómo Pete acaba con la vida de Michael utilizando la cortadora de césped. Desesperados, vuelven a intentar arrancar el automóvil y esta vez funciona. No obstante, Pete dispara varias veces contra ellos, provocando que el coche termine estrellándose contra un árbol. Dan le dice a Lisa que vaya hacia el bote mientras él intenta resolver la situación. Mientras tanto, Algra pide ayuda a Pete, pero él le anuncia que quiere terminar su relación. Cuando revisa el automóvil accidentado, descubre que Dan y Lisa ya han desaparecido. Algra regresa a la casa para desinfectar y vendar su herida. Sin embargo, Dan aparece de repente, golpea su pierna lesionada y agrava la fractura. Luego le apunta con el arma y, en medio de la tensión, le pregunta por su suéter desaparecido. Algra primero ruega por su vida, pero poco después cambia de actitud y comienza a insultarlo. La situación termina cuando Dan pierde la paciencia y le dispara. En el embarcadero, Lisa sube al bote e intenta ponerlo en marcha, pero el motor se niega a funcionar. Después de manipular varios controles, finalmente consigue arrancarlo. Por desgracia, Pete aparece y sube también a la embarcación. Lisa pide ayuda a gritos. Dan corre hasta el muelle y logra sujetar una cuerda del bote. El impulso lo arrastra por el agua mientras intenta acercarse. Pete está distraído hablando con Lisa sobre el dinero y no nota que Dan consigue subir a bordo. Dan lo golpea y comienza una nueva pelea. Sin embargo, Pete vuelve a demostrar su superioridad física
y domina rápidamente la situación. Lisa intenta intervenir arañándole el rostro, pero también es derribada. Mientras Pete sigue golpeando a Dan, Lisa encuentra una pistola de señales y dispara. Pete logra esquivar el proyectil sin dificultad. Después le quita el arma y vuelve a derribarla. Cuando parece que todo está perdido, Dan intenta enfrentarlo verbalmente, aunque el momento pierde dramatismo debido a su agotamiento. Aún así, vuelve a lanzarse contra Pete y la pelea continúa. Poco después, Pete utiliza una cuerda para intentar asfixiar a Dan. Entonces Lisa aparece por detrás y trata de inmovilizarlo utilizando las asas de una bolsa. Pete logra apartarla, pero Dan aprovecha la oportunidad para tomar el control de la bolsa mientras Lisa hiere una de sus piernas. Trabajando juntos, consiguen arrojar a Pete al agua. Durante unos segundos intenta mantenerse a flote, pero las piedras ocultas en la bolsa terminan arrastrándolo hacia el fondo. Sin embargo, la cuerda se ha enredado tanto en el pie de Pete como en el de Dan, por lo que Dan también es arrastrado al agua. Lisa logra sujetarlo a tiempo. Aunque Dan le pide que lo suelte para salvarse, ella se niega. Con todas sus fuerzas consigue atraerlo de vuelta al bote y le quita el zapato atrapado por la cuerda, salvándole la vida. Poco después, Dan llama a la policía. Lisa le entrega una bolsa que contiene los dedos que perdió y también su anillo de bodas. Ambos se disculpan por todo lo ocurrido y por las decisiones que tomaron durante aquellos días. Dan pregunta qué deberían hacer a partir de ahora. Lisa responde que es momento de enfrentar los problemas que han evitado durante tanto tiempo. Dan está de acuerdo y ambos se toman de la mano. Cuando finalmente llegan las autoridades y los medios de comunicación, la pareja relata lo sucedido entre lágrimas. Afirman que eran simplemente una pareja disfrutando de unas vacaciones tranquilas que se vieron interrumpidas por peligrosos fugitivos y que hicieron todo lo posible para protegerse mutuamente. La historia recibe una enorme atención pública. La muerte de Michael también ocupa titulares importantes debido a su pasado como veterano. Con el tiempo, Dan y Lisa aparecen en programas de entrevistas contando su versión de los hechos. La historia despierta tanto interés que termina convirtiéndose en una película. Dan es elegido para dirigir el proyecto y Lisa obtiene el papel principal. Aunque la producción se estrena directamente en una plataforma de transmisión, recibe bastante atención. Cuando la película finalmente se estrena, las versiones ficticias de Dan y Lisa son retratadas como héroes extraordinarios que derrotan a los criminales mediante valentía y determinación. Gracias al éxito obtenido, Dan consigue por fin la libertad creativa que siempre había deseado. Él y Lisa celebran su nueva etapa con un beso, dejando atrás los acontecimientos que cambiaron sus vidas para siempre.